Quiero que escuches esto con mucha atención, porque lo que voy a decirte en los próximos minutos puede cambiar para siempre la forma en que entendemos el sufrimiento de tu familia. Hay algo que nadie te ha explicado con claridad, y es esto. El patrón que destruyó a tu abuelo es el mismo que está destruyendo a tu hijo. No es coincidencia, no es mala suerte, no es genética solamente. Hay familias donde los hombres siempre abandonan a sus hijos. Hay familias donde siempre aparece el alcoholismo, generación tras generación. Hay familias donde las mujeres siempre terminan solas, traicionadas, destruidas económicamente. Hay familias donde los hijos más prometedores siempre mueren jóvenes, o enferman, o fracasan justo cuando están a punto de salir adelante. Duque, ¿me estás escuchando? Porque esto no es un sermón, esto es una investigación espiritual. Y lo más aterrador de todo es que la mayoría de las personas que viven bajo estas cadenas no saben que están encadenadas. Viven creyendo que así es la vida, que así es su familia, que Dios los olvidó. Pero la verdad es más oscura y al mismo tiempo más esperanzadora que eso. Diane, existe lo que la teología, la Sagrada Escritura y la experiencia pastoral llaman las maldiciones generacionales, patrones de sufrimiento que se transmiten a través del linaje familiar, no siempre por herencia biológica, sino por algo mucho más profundo, por decisiones espirituales tomadas hace décadas, incluso siglos, que siguen afectando a los descendientes de hoy. Sé lo que estás pensando. Padre, eso suena medieval, pero escúchame bien. Los mejores psicólogos del mundo llevan décadas documentando cómo el trauma se transmite de padres a hijos. Los neurocientíficos hablan de epigenética. Y la Biblia lleva miles de años diciendo exactamente lo mismo, con un nombre diferente. Tampoco, la pregunta no es si existe este fenómeno. La pregunta es, ¿estás dispuesto a mirar de frente el patrón que ha destruido los tuyos y romperlo de una vez por todas? Porque hoy, en este video, vamos a hacer exactamente eso. Bueno, quédate hasta el final. Lo que vas a descubrir aquí puede ser la diferencia entre que tus hijos hereden tu liberación o tus cadenas. Empecemos. Permíteme comenzar con algo que puede incomodar a algunas personas religiosas. Y me alegra que incomode, porque significa que estamos tocando una verdad profunda. En la iglesia moderna, especialmente en ciertos ambientes de fe bien intencionados pero superficiales, existe un miedo curioso a hablar de las maldiciones. Se considera un tema oscuro, peligroso, incluso supersticioso. Hay sacerdotes y pastores que prefieren no mencionarlo. Y ese silencio pastoral tan cómodo, ha dejado millones de familias sin respuestas, sin herramientas y sin liberación. Yo no voy a guardar ese silencio hoy. Vamos a llamar las cosas por su nombre, con la serenidad y el rigor que la fe cristiana exige. ¿Qué dice la Biblia sobre las maldiciones generacionales? ¿Por qué? El libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 5, dice algo que muchos prefieren ignorar. Dios habla y dice, yo soy un Dios celoso, que castigo la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Este texto ha generado controversia durante siglos. ¿Cómo puede un Dios justo castigar a los hijos por los pecados de los padres? La respuesta teológica correcta no es ignorar el versículo, es comprenderlo. No se trata de una sentencia arbitraria, se trata de una descripción de la realidad espiritual. Las decisiones de un padre tienen consecuencias que se extienden más allá de su propia vida. Cuando un padre abre ciertas puertas espirituales, esas puertas no se cierran sola con su muerte. Permanecen abiertas para quienes vienen después. ¿Vara? Y esto no lo digo solo yo. Lo dicen santos, teólogos, y lo confirma la experiencia de pastoral que llevo décadas realizando. El concepto que necesitas entender. Una maldición generacional no es un hechizo de película. No es magia negra en el sentido popular del término. Es algo mucho más real y mucho más cotidiano. Es, en esencia, una herida espiritual transmitida. Una consecuencia del pecado, de la idolatría, de la ruptura con Dios, que no fue sanada en su momento y que sigue vibrando como una herida abierta en el tejido familiar
afectando a los descendientes? Piénsalo de esta manera. Imagina que tu bisabuelo construyó una casa con una grieta en los cimientos. Él murió sin repararla. Tu abuelo vivió en esa casa y la grieta creció. Tu padre vivió ahí y la grieta ya era enorme. Y hoy tú vives en esa casa y te preguntas por qué el techo siempre se cae. La grieta no es tuya, pero el daño sí te afecta a ti. Eso es una maldición generacional. ¿Cómo se manifiesta en la vida real? Déjame ser muy concreto, porque no quiero que esto se quede en lo abstracto. Las maldiciones generacionales se manifiestan en patrones repetidos e inexplicables dentro del linaje familiar. Permíteme darte algunos ejemplos que reconocerás. Patrones económicos. Familias donde siempre falta el dinero, donde los negocios siempre quiebran, donde hay prosperidad por un tiempo y luego un colapso repentino que deja todo peor que antes, generación tras generación. Patrones relacionales. Familias donde el abandono es la norma, donde los padres dejan a sus hijos, donde los matrimonios siempre terminan en violencia o traición, donde las mujeres siempre son utilizadas y desechadas, donde el amor siempre termina en dolor. Patrones de enfermedad. Familias donde ciertas enfermedades parecen perseguirlos, no solo por genética, sino con una consistencia que va más allá de lo que la medicina puede explicar. Patrones de muerte prematura. Familias donde los hombres siempre mueren jóvenes, donde los hijos más brillantes son siempre los que se malogran. Patrones de adicción. Familias donde el alcoholismo, la drogadicción, la violencia pasan de padre a hijo con una fidelidad casi mecánica. ¿Reconoces alguno de estos en tu familia? Si la respuesta es sí, no te alarmes. La alarma es inútil. Lo que necesitas es comprensión. Y después de la comprensión viene la acción. Antes de continuar, permíteme detenerte aquí un momento. Si en algún punto has pensado, esto suena a lo que vivió mi madre, o esto es exactamente lo que le pasó a mi abuelo, no es casualidad que estés viendo este video hoy. Quédate, porque lo que viene ahora es donde comienza la verdadera respuesta. Mi experiencia personal. Permíteme contarte algo que pocas veces comparto públicamente. Cuando era joven, antes de mi ordenación sacerdotal, viví de cerca una situación en mi propia familia que me marcó profundamente. Tenía un tío, un hombre bueno, trabajador, con una familia que quería construir desde cero. Era diferente a los demás en su generación. Había decidido romper con los patrones que había visto en su padre, que fue un hombre violento y ausente. Pero algo curioso pasó. A pesar de sus esfuerzos, a pesar de su voluntad genuina, comenzaron a manifestarse en su vida ciertos patrones que él mismo no elegía. Arranques de ira que lo sorprendían, dificultades económicas que aparecían justo cuando todo parecía ir bien. Una sensación constante de que algo invisible le ponía obstáculos. Durante años creí que era psicología, trauma de infancia, lo que los psicólogos llaman repetición compulsiva, y en parte lo era. Pero más tarde, como sacerdote, como teólogo, y como alguien que ha acompañado a centenares de familias en situaciones similares, comencé a ver que hay una dimensión espiritual en estos patrones que la psicología sola no alcanza a curar del todo. La psicología puede describir la grieta. La fe, en cambio, puede sanarla. La diferencia entre herencia psicológica y maldición espiritual. Aquí es donde debo ser muy preciso, porque quiero que entiendas esto con toda la claridad posible. No todo patrón familiar es una maldición espiritual. Hay traumas que se transmiten por mecanismos puramente psicológicos. Los niños aprenden lo que ven, repiten lo que vivieron, actúan desde las heridas de su infancia. Eso es real y tiene solución terapéutica además de espiritual. Pero hay casos en que el patrón excede lo que la psicología puede explicar. Hay familias donde incluso los hijos, que nunca conocieron a sus padres, que fueron criados en ambientes completamente diferentes, reproducen los mismos comportamientos destructivos, donde la coincidencia es tan precisa, tan sistemática, tan despiadada, que no puede ser azar. En esos casos, la dimensión espiritual no es opcional, es central.
Y la buena noticia, la noticia que me hace levantarme cada mañana con esperanza, es esta. Lo que fue atado puede ser desatado. Lo que fue abierto por el pecado puede ser cerrado por la gracia. Lo que fue heredado en el mal puede ser reemplazado por una herencia nueva, una herencia de bendición, comenzando contigo, comenzando hoy. Pero para llegar ahí, primero necesitamos entender de dónde vienen estas cadenas. Porque no puedes romper lo que no puedes ver. Y eso es lo que vamos a hacer en la siguiente parte. Si acabas de llegar a este video, detente un momento. Lo que estás a punto de escuchar no es una charla motivacional. No es un sermón de domingo por la mañana. Es una investigación espiritual sobre algo que puede estar destruyendo a tu familia en este preciso momento sin que nadie en tu casa lo sepa. En la parte anterior hablamos de qué es una maldición generacional. Ahora vamos a hablar de algo que me heló la sangre, la primera vez que lo comprendí de verdad. Como entran, quédate, porque si alguna vez te has preguntado por qué tu familia siempre sufre lo mismo, estás a punto de tener una respuesta. Existe una pregunta que me hacen constantemente, tanto en el confesionario como en los retiros espirituales que dirijo, y es esta. Padre, pero yo no he hecho nada malo. ¿Por qué me está pasando esto a mí? Y yo siempre respondo lo mismo, con toda la caridad y toda la precisión que puedo. La pregunta no es ¿qué hiciste tú? La pregunta es ¿qué hicieron quienes vinieron antes que tú? Porque las puertas de entrada a las maldiciones generacionales, en la mayoría de los casos, no las abre la víctima, las abre alguien del pasado. Y las consecuencias viajan hacia adelante en el tiempo, como una onda que nadie detuvo a tiempo. Hoy vamos a hablar de esas puertas. Las voy a nombrar con claridad. Y quiero que mientras las escuchas, pienses honestamente en la historia de tu familia. Primera puerta, la idolatría y el ocultismo. Esta es, en la experiencia pastoral y en la enseñanza bíblica, la puerta más poderosa y la más peligrosa de todas. Cuando alguien en el linaje familiar ha practicado el espiritismo, la brujería, la santería, las consultas con médiums o adivinos, los rituales ocultistas de cualquier tipo, ha abierto una puerta espiritual que no se cierra con la muerte de esa persona. El libro de Deuteronomio es absolutamente explícito al respecto. Dios prohíbe estas prácticas no porque sean inofensivas y Él quiera limitarnos. Las prohíbe porque generan vínculos espirituales reales con entidades que no son de Dios y esos vínculos afectan a la descendencia, ¿no? Permíteme ser muy directo aquí, porque sé que en muchas familias latinoamericanas esto es un tema sensible. ¿Hubo alguien en tu familia que visitaba curanderos, que consultaba cartas o videntes, que participaba en rituales de protección o de amor que venían de tradiciones no cristianas, que trabajaba espiritualmente para conseguir dinero, amor o venganza? No lo digo para juzgar a esa persona. Muchas veces lo hicieron desde la desesperación, desde el dolor, desde la ignorancia espiritual. Pero las consecuencias son reales, independientemente de la intención. Esto lo he visto con mis propios ojos en décadas de ministerio. Familias enteras marcadas por una sola decisión de un antepasado que un día cruzó esa línea. Sé que esto es incómodo. Sé que algunos de ustedes están pensando en alguien específico de su familia mientras escuchan esto. Bien, esa incomodidad es el primer paso hacia la libertad. No apagues el video ahora. Lo más importante está por venir. Segunda puerta, el pecado grave no confesado y no reparado. Aquí necesito que entiendas algo que la teología moral enseña con mucha claridad. El pecado grave, especialmente el pecado que involucra a otras personas, crea lo que los teólogos llaman una deuda espiritual. Esa deuda, cuando no es saldada, cuando no hay arrepentimiento, cuando no hay reparación, no desaparece. Se acumula. ¿Cuáles son esos pecados que más frecuentemente generan consecuencias generacionales? El adulterio y la ruptura familiar. Cuando un padre abandona a su familia, cuando hay hijos fuera del matrimonio que son negados y rechazados, cuando hay traiciones profundas de alianzas sagradas, se generan heridas espirituales que marcan el linaje. El aborto. Sé que esto es un tema delicado y lo trato con toda la compasión que merece. Pero en el Ministerio de Liberación, el aborto aparece con una frecuencia aterradora como punto de origen de ciertos patrones de muerte
enfermedad y ruptura familiar en generaciones posteriores. No lo digo para condenar. Lo digo porque la verdad, aunque duela, es siempre el primer paso hacia la sanación. La usura y la injusticia económica. Familias que edificaron su riqueza sobre la explotación de otros, sobre el robo, sobre la opresión de los más pobres. Esa riqueza mala vida no bendice, corrompe, y corrompe a las generaciones siguientes. El odio y la falta de perdón sostenida. Hay familias donde se guarda rencor durante décadas, donde las maldiciones pronunciadas con la boca en momentos de ira tienen más peso espiritual del que imaginamos. Ojalá te vaya tan mal como a mí, nunca saldrás adelante, eres igual que tu padre. Estas palabras, especialmente de padres a hijos, tienen una carga espiritual que no es metafórica. Tercera puerta, las alianzas y los juramentos rotos. En la historia de muchas familias, especialmente en las que tienen raíces rurales o tradiciones culturales fuertes, existen lo que podríamos llamar pactos o alianzas. Algunos son religiosos, promesas hechas a Dios o a la Virgen que nunca se cumplieron. Otros son sociales, compromisos de honor entre familias que fueron traicionados. En el mundo espiritual, los pactos rotos dejan marcas. Cuando alguien promete a Dios consagrar a un hijo al sacerdocio o a la vida religiosa y esa promesa es abandonada sin resolución, se genera un vacío espiritual. Cuando hay maldiciones pronunciadas formalmente entre familias enfrentadas, esas palabras no se evaporan en el aire. La Biblia habla extensamente de la seriedad de los juramentos, y la experiencia pastoral lo confirma con casos que hará temblar a cualquiera que los escuche. Cuarta puerta, el trauma no sanado. Esta es la puerta más moderna en términos de comprensión, pero no por eso menos real espiritualmente. Los científicos que estudian la epigenética, especialmente después de los estudios realizados con sobrevivientes del Holocausto y sus hijos, han descubierto algo extraordinario. El trauma severo puede modificar la expresión del ADN de forma que esas modificaciones se transmiten a los hijos y nietos. Los hijos de personas que vivieron hambre severa, terror sistemático, violencia extrema, muestran en sus propios genes la huella de lo que sus padres sufrieron, aunque ellos nunca lo vivieron directamente. La ciencia está llegando a donde la Biblia ya estaba hace 3000 años. El trauma no sanado espiritualmente, el dolor que nunca fue llevado a Dios, que nunca fue procesado con la gracia, que nunca fue entregado en oración, se convierte en una herida abierta que los hijos heredan en su alma. Esto lo vi de cerca con un amigo íntimo mío, un hombre de gran fe, cuyo padre había sobrevivido a una guerra con traumas terribles, que nunca fueron tratados ni espiritual ni psicológicamente. Mi amigo, criado en un ambiente diferente, en otro país, con una educación completamente distinta, llegó a los 40 años con una angustia inexplicable, con una sensación de amenaza constante que no correspondía a su vida real. Cuando comenzamos a orar juntos y a investigar la historia familiar, lo que encontramos al fondo de todo era la herida de su padre, todavía sangrando en él décadas después. La sanación llegó, pero primero tuvimos que ver la herida. Lo que estas puertas tienen en común, todas estas puertas de entrada comparten un elemento fundamental, una ruptura en la relación con Dios que no fue reparada. No importa la forma que tomó esa ruptura, el ocultismo, el pecado grave, el pacto roto, el trauma ignorado. En todos los casos, hay un momento en que alguien en tu linaje se alejó de la fuente de toda gracia, de toda bendición, de toda protección. Y ese alejamiento creó un vacío. Y en la espiritualidad, el vacío nunca queda vacío. Cuando la luz se retira, la oscuridad no necesita ser invitada. Simplemente entra. Pero aquí viene la parte que cambia todo. La parte que quiero que escuches con el corazón abierto. Cada puerta que fue abierta por el pecado puede ser cerrada por la gracia. No hay maldición que sea más poderosa que la misericordia de Dios. No hay cadena generacional que resista la oración persistente, el sacramento de la reconciliación y la decisión valiente de ser el eslabón en tu familia que dice, aquí se rompe esto, aquí termina. Conmigo comienza algo nuevo. Pero ¿cómo se hace eso concretamente? ¿Cuáles son los pasos? ¿Qué oraciones? ¿Qué sacramentos? ¿Qué actitudes del corazón?
Eso es exactamente lo que vamos a explorar en la siguiente parte. Antes de pasar a la siguiente parte, quiero pedirte algo. Nice, toma un momento. Solo un momento. Y piensa en tu familia. Piensa en los patrones que has visto repetirse. Piensa en las historias que te contaron o que nunca te contaron. Piensa en las puertas que reconociste mientras me escuchabas. No lo hagas con miedo. Hazlo con la serenidad de quien ya sabe que la respuesta existe. Porque existe y la vamos a encontrar juntos. Si llegas a este vídeo por primera vez, permíteme decirte algo importante. No estás aquí por casualidad. No, en las partes anteriores hablamos de qué son las maldiciones generacionales y cómo entran en una familia. Hoy vamos a hablar de algo que llevo décadas esperando poder enseñar con claridad. Cómo se rompen, no con rituales vacíos, no con fórmulas mágicas, sino con la única fuerza que ha roto cadenas desde el principio de los tiempos. La gracia de Dios, bien recibida, bien aplicada, con inteligencia y con fe. Quédate, porque lo que viene ahora es la parte más importante de todo lo que hemos hablado. Permíteme comenzar con una advertencia necesaria. En el mundo de hoy, especialmente en los ambientes carismáticos y en ciertos rincones de las redes sociales, existe una tendencia peligrosa, la de tratar la liberación espiritual como si fuera un procedimiento técnico, como si hubiera una fórmula, una oración específica, un ritual de 7 pasos que, si lo repites correctamente, automáticamente rompe toda maldición, ¿no? Eso no es fe cristiana. Eso es magia con vocabulario religioso. La verdadera liberación no funciona así. La liberación generacional es un proceso, es un camino, tiene etapas, tiene profundidad, tiene exigencias. Y el primero que necesita estar completamente claro sobre esto eres tú. Porque si buscas una solución instantánea, una oración de 3 minutos que resuelva lo que 3 generaciones construyeron, vas a terminar más frustrado y más vulnerable que antes. Pero si estás dispuesto a caminar este proceso con seriedad, con constancia, con fe adulta, entonces lo que te espera al final de este camino es algo que vale más que cualquier cosa que puedas. Imaginar la libertad real, la tuya y la de tus hijos. Empecemos. Primer paso, el reconocimiento. Ver lo que existe. No puedes sanar lo que te niegas a ver. Este es el principio más fundamental de todo proceso de liberación. Y también el más resistido. Porque ver la historia de tu familia con honestidad duele. Significa mirar a tus padres, a tus abuelos, no solo con amor filial, sino también con lucidez espiritual. Significa reconocer que hubo pecados, que hubo puertas abiertas, que hubo decisiones que te afectaron aunque tú no las elegiste. Esto no es traicionar a tu familia. Es amarla con suficiente valentía como para decir la verdad. El primer ejercicio concreto que recomiendo es lo que yo llamo el mapa familiar espiritual. Siéntate en silencio, toma papel y pluma y comienza a reconstruir la historia espiritual de tu familia. No solo los nombres y las fechas, sino los patrones. ¿Hubo prácticas de ocultismo o espiritismo en alguna generación anterior? ¿Hay pecados graves que nunca fueron confesados, nunca fueron reparados? ¿Hay personas en tu familia que murieron sin reconciliarse con Dios? ¿Hay heridas de abandono, traición o violencia que se repiten? ¿Hay alguien a quien tu familia nunca le perdonó algo? No tienes que tener todas las respuestas, pero el acto de hacer las preguntas con honestidad ya es un acto de valentía espiritual que Dios honra. ¿Estás tomando notas? Te lo pido en serio, porque lo que estamos construyendo aquí no es solo conocimiento intelectual. Es un mapa hacia tu propia liberación. No pares ahora. El siguiente paso es donde comienza el verdadero cambio. Segundo paso, el arrepentimiento vicario. Cargar con lo que no fue tuyo. Este es el concepto más incomprendido de todo el proceso y también el más poderoso. En la tradición bíblica existe algo que los teólogos llaman arrepentimiento vicario o arrepentimiento intercesor. Es la práctica de arrepentirse ante Dios, no solo por los propios pecados, sino también por los pecados de los antepasados, reconociéndolos, nombrándolos y pidiendo misericordia por ellos. Esto no es algo que yo inventé.
Lo encontramos en la Biblia de forma explícita. El profeta Nehemías, al ver la devastación de Jerusalén, ora así: confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. También mi casa paterna ha pecado. Nehemías no había cometido personalmente los pecados que estaban destruyendo a su pueblo, pero los cargó en oración como si fueran suyos, y esa oración movió el cielo. El profeta Daniel hace lo mismo en el capítulo 9. Ezequías hace algo similar. Hay un patrón bíblico clarísimo. La intercesión por el linaje es una herramienta espiritual real y poderosa. Concretamente, esto significa que puedes arrodillarte ante Dios y decir con tus propias palabras algo así: Señor, reconozco los pecados de mis antepasados. Reconozco que en mi familia hubo prácticas que te ofendieron, decisiones que abrieron puertas que no debían abrirse, heridas que nunca fueron llevadas ante ti. Te pido misericordia por ellos. Te pido que la sangre de Cristo cubra esas heridas en mi linaje. Y declaro que en mi vida, en mi generación, comenzará algo nuevo. Esto no es una fórmula mágica, es una oración de fe. Y la diferencia es enorme. Tercer paso, el sacramento de la reconciliación. La herramienta que más se subestima. Aquí debo ser muy directo con mis hermanos católicos y también con los cristianos de otras tradiciones que me escuchan. El sacramento de la confesión, la reconciliación, no es un trámite religioso. No es un ritual de culpa y vergüenza. Es, en su esencia más profunda, el instrumento más poderoso de liberación espiritual que existe en la tierra. Cuando un sacerdote pronuncia las palabras de la absolución sobre una persona verdaderamente arrepentida, algo ocurre en el mundo espiritual que ningún ojo humano puede ver, pero que es absolutamente real. Las cadenas se aflojan, las puertas se cierran, la deuda espiritual es saldada. ¿Por qué? Porque no es el sacerdote quien perdona, es Dios mismo quien actúa a través de ese sacramento. Y Dios, cuando perdona, lo hace de manera completa, radical y con consecuencias que se extienden más allá del individuo. He visto esto en personas que llegaron a la confesión después de décadas de alejamiento, cargando historias familiares terribles y que salieron del confesionario con una ligereza que ellos mismos no podían explicar. Y en los meses siguientes, cosas comenzaban a cambiar en sus familias. Relaciones que parecían destruidas para siempre comenzaban a sanar. Patrones que se habían repetido por generaciones simplemente se detenían. No te lo cuento para impresionarte. Te lo cuento porque es verdad. Si hace tiempo que no te confiesas, ese es tu primer paso concreto. No mañana, esta semana. Cuarto paso, el perdón, la llave que nadie quiere usar. Voy a decirte algo que puede molestarte y te lo digo con todo el amor pastoral que tengo. Mientras no perdones, ningún otro paso funcionará completamente. El perdón es un sentimiento. No es decir que lo que te hicieron estuvo bien. No es fingir que el daño no existió. El perdón es una decisión de la voluntad. La decisión de soltar el derecho a la venganza. De dejar de exigir que esa persona o esa situación te deba algo. Y en el contexto de las maldiciones generacionales, el perdón tiene una dimensión adicional que pocos consideran. El perdón a los antepasados. Está ahí. Sí, perdonar a los muertos, perdonar al abuelo que abandonó a tu padre y por eso tu padre nunca supo darte amor. Perdonar a la bisabuela que entró en el espiritismo y abrió puertas que aún hoy afectan a tu familia. Perdonar a los que te dañaron antes de que nacieras. Esto no es psicología de autoayuda, es teología. Es la comprensión de que el rencor, incluso hacia personas que ya no están en este mundo, mantiene vínculos espirituales que alimentan las cadenas. Cuando perdonas, cortas ese vínculo, y al cortarlo, debilitas la estructura entera de la maldición. Quinto paso, la consagración, poner el linaje en manos de Dios. El último paso del proceso de liberación es quizás el más hermoso, después del reconocimiento, después del arrepentimiento vicario, después de los sacramentos y del perdón. Llega el momento de hacer algo activo y deliberado,
consagrar tu linaje a Dios. Esto significa orar de manera explícita y decidida, poniendo toda tu familia, pasada, presente y futura, bajo la cobertura y la protección divina. Es decirle a Dios, lo que fue tuyo por creación, te lo devuelvo. Lo que fue tomado por el mal, lo recupero en tu nombre. Mi familia es tuya. Mis hijos son tuyos. Mi historia es tuya. Esta oración de consagración no tiene que ser larga ni elaborada. Tiene que ser honesta. Tiene que venir de un corazón que realmente lo cree. Y tiene que repetirse, no porque Dios no escuche la primera vez, sino porque nosotros necesitamos renovar esa decisión constantemente, especialmente cuando los patrones viejos intentan regresar, porque lo intentarán. La liberación generacional no es un evento de una sola noche. Es un estilo de vida espiritual. Es la decisión diaria de vivir de cara a Dios, de mantener las puertas cerradas, de transmitir a tus hijos no las cadenas que heredaste, sino las llaves que encontraste. Una historia que nunca olvidaré. Hace algunos años, en el contexto de un retiro espiritual, conocí a una mujer, la llamaré María, cuya familia llevaba 3 generaciones marcadas por el abandono de los hombres y por una pobreza que parecía resistir cualquier esfuerzo humano, porque el líder había intentado todo: trabajo, terapia, mudarse de ciudad. El patrón siempre regresaba. Durante ese retiro, hicimos juntos este proceso que acabo de describirte: el reconocimiento, el arrepentimiento vicario, la confesión, el perdón, que en su caso fue el paso más difícil y más largo, y la consagración. No hubo truenos, no hubo manifestaciones dramáticas, hubo silencio y lágrimas, y una paz que, según sus propias palabras, nunca había sentido en toda su vida. 2 años después me escribió. Su hijo mayor, que seguía exactamente el patrón del abandono de su abuelo y bisabuelo, había tenido una conversión profunda y estaba reconstruyendo su matrimonio. Ella misma había encontrado estabilidad económica por primera vez en décadas. Pues fue solo el proceso espiritual, fue la terapia que también hizo en paralelo, fue el tiempo, probablemente todo confluye. Pero ella estaba convencida, y yo también, de que algo se había roto en el mundo espiritual aquel día del retiro. Si sientes que algo se ha movido en tu interior mientras escuchabas esto, no lo ignores. Eso no es emoción pasajera. Es el Espíritu Santo señalándote algo que necesitas atender. En la última parte vamos a hablar de cómo mantener la libertad que conquistes. Porque romper la maldición es una cosa. Que no regrese, eso requiere algo más. Y eso es exactamente lo que te voy a enseñar. No te vayas. Falta lo más importante. Llegaste hasta aquí, y eso ya me dice algo importante sobre ti. La mayoría de las personas, cuando el tema se pone incómodo, cuando la verdad empieza a tocar algo real dentro de ellas, apagan el video, buscan distracción, prefieren no saber. Tú te quedaste. Eso no es casualidad. Eso es algo que el Espíritu Santo está haciendo en ti en este momento preciso. En las partes anteriores entendimos qué son las maldiciones generacionales, cómo entran y cómo se rompen. Ahora viene la pregunta que nadie hace, pero que todos necesitan responder. ¿Cómo me aseguro de que no regresen? No, porque romper una cadena es una victoria. Mantener la libertad, eso es una vida entera de decisiones. Y hoy te voy a enseñar exactamente cómo hacerlo. Existe un pasaje en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, que me ha perseguido durante años en mi ministerio. Es uno de esos textos que la gente lee rápido y no se detiene a considerar en toda su profundidad. Jesús habla de un espíritu impuro que sale de un hombre, vaga por lugares áridos, buscando reposo, no lo encuentra, y decide regresar a la casa de donde salió. Y cuando regresa, encuentra la casa barrida y adornada, pero vacía. Entonces ese espíritu toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entran a vivir allí. Y el estado final de ese hombre es peor que el primero. Este texto me heló la sangre la primera vez que lo comprendí en el contexto de la liberación generacional. La advertencia es clara y es seria. La liberación sin ocupación es temporal. No basta con romper las cadenas. No basta con cerrar las puertas. La casa que queda vacía
La vida que fue liberada, pero no fue llenada con algo nuevo, con algo de Dios, es una casa vulnerable. Es una invitación al regreso. Por eso, la última parte de este camino no es un punto final. Es un comienzo. Primera clave, la vida sacramental como armadura permanente. Permíteme hablarte con la claridad de alguien que ha visto los dos lados de esto. He conocido personas que vivieron experiencias poderosas de liberación en retiros, en momentos de oración intensa, incluso en el contexto de un exorcismo menor, y que meses después estaban exactamente igual o peor que antes. ¿Por qué? Porque trataron la liberación como un evento y no como el inicio de una vida diferente. La Eucaristía, recibida con fe y regularidad, no es un símbolo. Es, en la comprensión católica más profunda, el cuerpo de Cristo entrando en tu cuerpo, en tu alma, en tu historia familiar. Cada vez que recibes la comunión con disposición verdadera, estás renovando la protección divina sobre tu vida y sobre tu linaje. La confesión regular, no solo en momentos de crisis, sino como práctica constante, mantiene cerradas las puertas que el pecado tiende a reabrir. Porque seamos honestos, todos seguimos pecando, todos seguimos cometiendo errores. La diferencia entre alguien que vive en libertad y alguien que vuelve a las cadenas no es que el primero sea perfecto, es que el primero sabe dónde ir cuando falla. Si estás viendo este video y hace meses o años que no te acercas a los sacramentos, quiero que sepas algo con absoluta certeza. La puerta de la misericordia de Dios está abierta ahora mismo, en este momento, para ti. No importa cuánto tiempo ha pasado. No importa lo que hiciste. No importa cuántas veces caíste y prometiste no volver a caer y volviste a caer. La misericordia de Dios es más grande que tu historia. Siempre. Antes de continuar, quiero preguntarte algo directamente. ¿Hay alguien en tu familia, un hijo, un hermano, un cónyuge, que está atrapado en un patrón que reconoces de generaciones anteriores? ¿Alguien por quien llevas años orando sin ver cambio? No te rindas. Lo que voy a decirte en los próximos minutos puede darte exactamente la herramienta que te falta. Sigue escuchando. Segunda clave. La oración familiar como escudo generacional. Hay algo que las familias que logran romper patrones generacionales tienen en común. Lo he observado durante décadas de ministerio pastoral. Y es esto. Oran juntas. No hablo de rezar el rosario mecánicamente mientras todos miran el teléfono. Hablo de oración real, presente, consciente. Hablo de padres que oran con sus hijos por sus nombres, que mencionan a Dios en la vida cotidiana, que hacen de la fe algo vivo y cotidiano en el hogar. La familia que ora unida crea algo que en el mundo espiritual funciona como un escudo. Crea una atmósfera de gracia en el hogar que hace mucho más difícil la entrada de aquello que destruyó a las generaciones anteriores. ¿Cómo se hace esto concretamente? Empieza pequeño. No necesitas 2 horas de oración familiar cada noche. Empieza con 5 minutos antes de dormir. Un padre que ora con su hijo antes de que se duerma, que pone su mano sobre la cabeza de ese niño y le pide a Dios protección y bendición, está haciendo algo de un valor espiritual incalculable. Está transmitiendo una herencia diferente. Está diciéndole a ese niño, con sus acciones más que con sus palabras, en esta familia Dios importa. En esta familia la oración es real. En esta familia algo cambió y ese niño lo recordará. Y quizás un día, cuando tenga sus propios hijos, hará lo mismo. Y la cadena de bendición continuará donde antes había una cadena de destrucción. Una tercera clave, la vigilancia espiritual. Conocer tus puntos débiles. Esta clave es la más exigente de todas, porque requiere un nivel de autoconocimiento que no es cómodo. Y si en tu familia el patrón fue el alcoholismo, tú necesitas ser especialmente vigilante con tu propia relación con las sustancias. No porque estés condenado a repetirlo, sino porque sabes que esa es la grieta en los cimientos de tu casa. Y las grietas necesitan atención especial. Si en tu familia el patrón fue el abandono, necesitas vigilar activamente tu tendencia a huir cuando las relaciones se ponen difíciles. Necesitas nombrar esa tendencia, confesarla cuando aparece y pedirle a Dios la gracia de quedarte cuando todo si quiere irse. Si en tu familia el patrón fue la idolatría o el espiritismo,
necesita ser absolutamente categórico con todo lo que se le parezca. No es rigidez, es sabiduría. Es saber que esa puerta en particular, en tu linaje, tiene un mecanismo que se abre más fácilmente que en otras familias. La libertad no es la ausencia de tentación. La libertad es tener los ojos abiertos, conocer tus vulnerabilidades específicas y caminar con la guardia puesta en los lugares exactos donde tu historia familiar te hace más susceptible. Cuarta clave, declarar la herencia nueva. Esto puede sonar sencillo, y en cierto modo lo es, pero su poder es real. Las palabras tienen peso espiritual. La Biblia entera lo atestigua. Y en el contexto de las maldiciones generacionales, las declaraciones que hacemos sobre nuestros hijos, sobre nuestra familia, sobre nuestro futuro, tienen una importancia que va mucho más allá de la psicología positiva, ¿no? Cuando un padre mira a su hijo y le dice, Dios tiene un plan grande para tu vida, está sembrando algo. Cuando una madre ora en voz alta sobre sus hijos, en el nombre de Dios, tú eres libre. Tú eres amado. Tú no cargarás lo que yo cargué. Está haciendo algo real en el mundo espiritual. Contrariamente, cuando un padre dice en un momento de frustración, eres igual que tu abuelo, nunca vas a cambiar, también está sembrando algo. Y esa semilla puede crecer. Te propongo un ejercicio concreto. Escribe con tu propia letra una declaración de herencia para tu familia. Algo así. En mi familia, desde hoy, comienza una historia nueva. Renuncio a los patrones del pasado. Declaro que mis hijos heredarán fe, amor, integridad y libertad. Lo que fue roto en generaciones anteriores, en Dios queda sanado. Lo que fue maldición, en Dios se convierte en bendición. Léela en voz alta. Ponla en un lugar visible. Renuévala en los momentos en que el pasado intenta reclamarte. La experiencia que lo cambió todo para mí. Permíteme cerrar con algo personal. Algo que no comparto frecuentemente, pero que siento que hoy debo compartir. Hubo un momento en mi propio camino sacerdotal, relativamente temprano en mi ministerio, en que me vi frente a una situación que me confrontó con mis propios límites, con mis propias sombras familiares, que creía haber dejado atrás. No voy a entrar en detalles que no me corresponde hacer públicos, pero sí puedo decirte que hubo una noche en la capilla, solo, de rodillas, en que le dije a Dios, con una honestidad que nunca había tenido antes, no puedo con esto solo. Lo que viene de atrás en mi historia es más pesado de lo que pensaba. Necesito que seas tú quien lo cargue. Y algo cambió esa noche. No dramáticamente, no con luces ni con voces, sino con una paz profunda y una claridad nueva. Comprendí que la liberación generacional no es algo que uno consigue, es algo que uno recibe, con humildad, con honestidad, con la disposición de dejar de pretender que podemos solos. Esa noche me convertí en mejor sacerdote y espero que también en mejor hombre. Te lo cuento porque quiero que sepas que quien te habla no lo hace desde una teoría, lo hace desde una experiencia vivida, desde cicatrices reales y desde una libertad que costó, pero que vale absolutamente todo. Oración final de liberación generacional. Y ahora, antes de despedirnos, quiero que hagamos juntos algo importante. Si puedes, pon una mano sobre tu corazón. Y si estás en un lugar donde puedes hacerlo, cierra los ojos. Oremos juntos. Señor, Dios Todopoderoso, Padre de misericordia y de toda gracia, hoy vengo ante ti no solo por mí, sino por todos los que vinieron antes que yo. Reconozco, con humildad y sin excusas, que en mi linaje hubo pecados, hubo puertas abiertas que no debían abrirse, hubo heridas que nunca fueron llevadas ante ti. Te pido misericordia por mis antepasados. Te pido que tu gracia cubra cada grieta en los cimientos de mi familia. Renuncio hoy, de manera explícita y deliberada, a toda herencia de mal que haya entrado en mi linaje por el pecado, por la idolatría, por el ocultismo, por el rencor, por el trauma no sanado. Declaro que en mi generación comienza algo nuevo, porque mis hijos no heredarán mis cadenas, heredarán mi libertad. ¡Ah!
Cubro a mi familia con tu protección. Pongo mi linaje en tus manos. Y te doy gracias, Señor, porque lo que estás haciendo en esta familia, aunque aún no lo veamos del todo, ya está hecho en tu corazón desde la eternidad. Amén. Can, antes de que cierres este video, necesito pedirte algo. No para mí, para ti y para las personas que amas. Si este video tocó algo en tu corazón, si reconociste en tu familia alguno de los patrones de los que hablamos hoy, si hay una parte de ti que siente que algo comenzó a moverse mientras me escuchabas, no guardes eso solo para ti. En la sección de comentarios, debajo de este video, quiero que escribas el nombre de tu familia. Solo eso. O escríbeme qué patrón reconociste en tu historia. O cuéntame qué está viviendo alguien que amas y que necesita. Liberación. Los leo todos. Y por cada nombre, por cada historia que compartes conmigo en esos comentarios, voy a orar personalmente. No es una promesa vacía, es un compromiso pastoral que hago ante Dios y ante ti. Tu historia importa, tu familia importa, y la libertad que Dios tiene preparada para ti es real. También quiero pedirte que compartas este video. ¿Hay alguien en tu lista de contactos, en tu familia, entre tus amigos, que lleva años sufriendo sin entender por qué? Que lleva generaciones cargando cadenas que no eligió. Y quizás este video sea exactamente lo que esa persona necesita escuchar hoy. No lo guardes, compártelo. Nunca sabes qué vida puede cambiar con ese simple gesto. Y si todavía no formas parte de esta comunidad, te invito a suscribirte ahora mismo. Toca el botón rojo que está justo debajo de este vídeo y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas nada de lo que viene, porque lo que estamos construyendo aquí juntos, esta comunidad de fe, de oración, de verdad, sin miedo, es algo que el mundo necesita más que nunca. Aquí seguimos, aquí estaremos. Que Dios bendiga tu vida, que bendiga a tus hijos, que bendiga a los que vinieron antes que tú y a todos los que vendrán después. Hasta la próxima. Padre Ángel Espinosa. Quiero que te detengas un momento. Quiero que pienses en la última vez que un gato apareció en tu vida de manera inesperada. Quizás entró solo a tu casa. Quizás te siguió por la calle. Quizás simplemente apareció en el umbral de tu puerta y te miró fijamente como si supiera algo que tú no sabes. Y tú lo ignoraste. Lo ignoraste porque vivimos en un mundo que nos ha enseñado a cerrar los ojos ante lo que no entendemos. Un mundo que llama superstición a lo que en realidad es señal. Un mundo que ha confundido la fe con la ingenuidad y la espiritualidad con el fanatismo. Pero hoy voy a decirte algo que tal vez nadie se ha atrevido a decirte con tanta claridad. Lo que entra a tu hogar no siempre entra por accidente. Y esto me heló la sangre la primera vez que lo comprendí en profundidad, no como teoría teológica, sino como experiencia vivida. Porque hay algo en la naturaleza del gato, en su historia, en su simbolismo, en su presencia silenciosa, que atraviesa culturas, siglos y religiones. Algo que hará temblar tu comprensión de lo que ocurre en el mundo espiritual que rodea tu casa, tu familia, tu vida. Ahora bien, antes de continuar, debo ser muy honesto contigo, porque mi vocación me obliga a hacerlo. Hay dos verdades que la iglesia, la historia y la experiencia pastoral me han enseñado sobre los gatos. Y son verdades que se contradicen entre sí en la superficie, pero que en el fondo revelan algo aterrador y hermoso al mismo tiempo sobre la naturaleza de la realidad espiritual. La primera verdad es que el gato ha sido utilizado a lo largo de la historia como símbolo de oscuridad, de brujería, de presencia demoníaca. No es una leyenda urbana, está documentado, está en los registros de la Inquisición, en los manuscritos medievales, en las declaraciones de personas que yo mismo he acompañado en procesos de liberación espiritual. La segunda verdad es que en las Sagradas Escrituras y en la tradición de la Iglesia, Dios habla a sus hijos a través de lo ordinario, a través de una zarza, a través de una paloma,
a través de lo que está frente a tus ojos. Y si el gato que apareció en tu casa es precisamente eso, una señal, pero ¿de qué tipo? Eso es exactamente lo que vamos a descubrir hoy, juntos, con calma, con la palabra de Dios en una mano y la razón teológica en la otra. Quédate, porque el velo se romperá antes de que termine este video. Permíteme comenzar con una pregunta aparentemente simple. ¿Por qué el gato? De todos los animales que existen, de todos los seres que pueblan la creación, ¿por qué el gato ocupa un lugar tan singular, tan perturbador, tan ambiguo en la espiritualidad de casi todas las culturas humanas conocidas? No es una pregunta retórica, es una pregunta que yo mismo me hice hace muchos años, cuando era joven sacerdote, y me encontré por primera vez con un caso pastoral que involucraba de manera directa la presencia de un gato negro en el hogar de una familia que estaba experimentando fenómenos que no tenían explicación racional. Pero llegaremos a eso en unos momentos. Primero, necesitas darte el contexto histórico, porque sin historia no hay comprensión. Y sin comprensión, la fe se convierte en miedo irracional. Y el miedo irracional, mis queridos amigos, es precisamente el terreno donde el enemigo trabaja con mayor comodidad. El gato en el mundo antiguo. Empecemos por el principio. En el antiguo Egipto, una de las civilizaciones más avanzadas y más espiritualmente complejas de la historia humana, el gato era considerado un ser sagrado. La diosa Bastet, representada con cabeza de gato, era adorada como protectora del hogar, de las mujeres y de los niños. Matar a un gato en el antiguo Egipto era un crimen castigado con la muerte. Ahora bien, aquí es donde necesito que prestes mucha atención, porque esto es teológicamente crucial. El hecho de que una civilización pagana adorara al gato no significa que el gato sea sagrado en el sentido cristiano. Significa que algo en la naturaleza del gato, su misterio, su independencia, su capacidad de ver en la oscuridad, resonaba con algo en el espíritu humano que buscaba lo sobrenatural. Y esa búsqueda, cuando no está orientada hacia el Dios verdadero, puede convertirse en una puerta hacia lo que no debería entrar. La Iglesia nos enseña esto con claridad. No todo lo que se presenta como sagrado lo es. El discernimiento de los espíritus no es un lujo espiritual, es una necesidad de supervivencia. El gato en la Europa medieval y la persecución eclesiástica, avancemos varios siglos. En la Europa medieval, la percepción del gato sufrió una transformación radical y en muchos aspectos perturbadora. El gato negro, en particular, fue asociado de manera sistemática con el diablo, con las brujas, con los sabbats nocturnos donde se rendía culto a Satanás. El Papa Gregorio IX en el siglo XIII emitió una bula, la Vox in Rama, en la que describía rituales de adoración al diablo que incluían la aparición de un gato negro como manifestación del maligno. ¿Fue esto una exageración? ¿Fue histeria colectiva? ¿Fue una realidad espiritual documentada? Como teólogo, debo decirte que la respuesta es las tres cosas al mismo tiempo. Hubo exageración, hubo histeria, hubo persecución injusta, pero también hubo, y los registros de procesos de exorcismo y liberación así lo confirman, casos reales en los que el enemigo utilizó la figura del gato como vehículo simbólico de su presencia, no porque el gato sea intrínsecamente maligno, sino porque el enemigo usa lo que ya está en nuestra mente para infiltrarse en nuestra vida. Eso es algo aterrador de comprender y es algo que cambiará para siempre la manera en que ves lo que entra a tu hogar. Sé que esto te está generando preguntas. Bien, las preguntas son el inicio de la sabiduría, pero necesito que sigas aquí porque lo que viene ahora es lo que más me costó comprender como sacerdote y es lo que más te va a cambiar como persona. La experiencia personal que lo cambió todo. Permíteme contarte algo que no comparto en todos los espacios, pero que siento que debo compartir hoy contigo.
Hace algunos años acompañé espiritualmente a una familia de Madrid, una familia completamente normal, padre, madre, 2 hijos adolescentes, personas trabajadoras, creyentes, con una fe sencilla pero genuina. No eran personas que buscaban fenómenos espirituales extraordinarios. Simplemente vivían su vida. Un día, un gato negro comenzó a aparecer frente a su puerta todos los días, a la misma hora. Los miraba fijamente, no maullaba, no pedía comida, solo miraba. La madre, por compasión, comenzó a darle de comer y entonces el gato empezó a entrar a la casa. Lo que ocurrió en las semanas siguientes fue progresivo, sutil y profundamente inquietante. Los sueños de los hijos se llenaron de imágenes oscuras. El padre comenzó a sentir una presión extraña en el pecho que los médicos no podían explicar. Y la madre, una mujer de oración, me confesó que había dejado de rezar, que simplemente no podía. Cuando me llamaron, fui a esa casa y lo primero que hice, antes de cualquier oración, antes de cualquier rito, fue hacer algo que puede parecer demasiado simple. Pregunté por todo lo que había cambiado en esa casa. Y cuando llegamos al gato, la madre bajó la mirada y me dijo algo que me heló la sangre. Padre, ese gato nunca duerme, nos mira toda la noche y cuando rezo el rosario desaparece. Ahora bien, y esto es fundamental que lo entiendas, yo no te estoy diciendo que ese gato fuera un demonio. La iglesia no enseña eso, yo no lo enseño. Lo que sí te estoy diciendo es que en aquella casa alguien había abierto una puerta y el gato era el símbolo, no la causa, sino el símbolo de lo que había entrado. La causa era otra y la descubrimos y la familia fue liberada, gloria a Dios. Pero esa experiencia me enseñó que los símbolos importan, que lo que permitimos entrar a nuestro hogar física y espiritualmente tiene consecuencias reales. Entonces, ¿qué hemos aprendido hasta aquí? Hemos aprendido que el gato no es simplemente un animal doméstico en la historia del espíritu humano. Es un símbolo cargado, un símbolo que ha sido utilizado por culturas paganas para representar lo divino, por fuerzas oscuras para representar lo demoníaco y por Dios mismo en ocasiones para llamar nuestra atención hacia algo que debemos ver. La pregunta no es si el gato que apareció en tu vida tiene un significado. La pregunta es, ¿tienes el discernimiento necesario para entender cuál es ese significado? Eso es exactamente lo que vamos a construir juntos en las próximas partes de este video. Dios te bendiga y no te vayas a ningún lado. Bien, si llegaste hasta aquí, hay algo en ti que está buscando. No curiosidad superficial, no entretenimiento. Hay algo más profundo, una inquietud real. Y eso, mis queridos amigos, no es casualidad. Eso es el Espíritu Santo moviéndose dentro de ti. Porque las personas que Dios está preparando para una revelación, primero sienten una incomodidad que no saben explicar y tú la estás sintiendo ahora mismo. Así que acompáñame, porque en esta parte del video vamos a hacer algo que muy pocos canales espirituales se atreven a hacer. Vamos a abrir la Biblia, vamos a ir directamente a la fuente y vamos a dejar que la palabra de Dios nos diga lo que necesitamos escuchar, no lo que queremos escuchar. ¿Aparece el gato en la Biblia? Esta es una de las preguntas que más frecuentemente me hacen cuando hablo de este tema en conferencias, en retiros espirituales, en conversaciones pastorales. Y la respuesta es tan simple que descoloca a mucha gente: no. El gato doméstico no aparece mencionado de manera explícita en los textos canónicos del Antiguo y Nuevo Testamento, pero eso no significa lo que muchos creen que significa. Porque la ausencia de una palabra en la Escritura no es silencio de Dios sobre ese tema.
La Biblia no menciona el teléfono móvil y sin embargo la Iglesia tiene mucho que decir sobre su uso. La Biblia no menciona la inteligencia artificial y sin embargo la ética cristiana puede iluminar perfectamente ese territorio. Lo que sí hace la Escritura, y esto es lo que necesito que entiendas con toda claridad, es establecer principios fundamentales sobre los animales, sobre las señales y sobre el mundo espiritual que nos rodea. Principios que cuando los aplicamos al caso del gato nos dan una respuesta sorprendentemente completa. Principio número 1, todo animal fue creado por Dios y es bueno. El primer capítulo del Génesis es absolutamente categórico en esto. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Génesis 1:31, todo. No algunos animales, no los animales que nos resultan simpáticos o útiles. Todo lo que Dios creó lleva en sí mismo una bondad original que ninguna superstición humana puede cancelar. El gato, como criatura de Dios, no es intrínsecamente malo. No nació con una maldición, no fue fabricado por el diablo, es una criatura y, como toda criatura, puede ser utilizada para el bien o puede convertirse a través de la acción humana, de la ocultación, de la brujería, en vehículo de algo oscuro. La diferencia no está en el animal, la diferencia está en el contexto espiritual en el que ese animal aparece en tu vida. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Esto es absolutamente crucial. Principio número 2. Dios habla a través del ordinario. Ahora bien, aquí viene algo que hará temblar tu manera de leer la realidad cotidiana. A lo largo de toda la Escritura, Dios utiliza lo ordinario para comunicar lo extraordinario. Utiliza una zarza ardiente para hablar con Moisés. Utiliza una estrella para guiar a los magos de Oriente. Utiliza una paloma para señalar el momento del bautismo de Jesús. Utiliza un gallo para recordarle a Pedro su traición. ¿Un gallo? Sí, un gallo común, un animal de corral. Y sin embargo, ese gallo cantó en el momento exacto en que Pedro necesitaba escucharlo. Y ese canto cambió la historia de la iglesia. San Juan de la Cruz escribió que Dios, en su infinita creatividad pastoral, adapta sus señales al lenguaje que cada alma puede comprender. No todos reciben visiones, no todos escuchan voces, muchos reciben señales en lo cotidiano, en lo pequeño, en lo que otros ignoran o descartan. Y si el gato que apareció en tu vida es esa señal, no te estoy diciendo que lo adores. No te estoy diciendo que lo conviertas en objeto de culto. Te estoy diciendo algo mucho más sencillo y mucho más poderoso. Presta atención. Sé que hay alguien viendo este video ahora mismo que tiene miedo, que hace semanas que un gato aparece en su puerta y no sabe si es una señal de Dios o una amenaza del enemigo. Quédate, porque en los próximos minutos te voy a dar las claves exactas para discernir la diferencia. Y esas claves pueden cambiar lo que está pasando en tu hogar. Principio número 3. No todo lo espiritual viene de Dios. Y aquí llegamos al territorio que más incomoda, al que más necesitamos hablar con honestidad. La primera carta de Juan, en su capítulo 4, verso 1, nos da una advertencia que la Iglesia ha repetido durante 2000 años. Nos da una advertencia que la Iglesia ha repetido durante 2000 años y que en la era de las redes sociales y de la espiritualidad de autoayuda es más urgente que nunca. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. 1 Juan 4:1. Probad los espíritus. No los aceptéis automáticamente, no los rechacéis automáticamente, probadlos. Esto significa que ante cualquier fenómeno espiritual, incluyendo la aparición inesperada de un animal en tu vida, la actitud cristiana correcta no es el pánico, ni es la ingenuidad, es el discernimiento sereno.
Y el discernimiento sereno requiere herramientas, requiere oración, requiere conocimiento, requiere en algunos casos la guía de un pastor espiritual experimentado. Yo he acompañado a personas que vieron en un gato una señal demoníaca y en realidad Dios les estaba enviando un recordatorio de su ternura. Y he acompañado a personas que vieron en un gato simplemente un animal abandonado y en realidad ese animal había sido introducido en su hogar como parte de un ritual ocultista realizado por alguien cercano a su familia. Las dos cosas son posibles, las dos cosas son reales y solo el discernimiento puede separar una de la otra. La historia de mi sobrino Miguel, permíteme compartir contigo algo más personal. Algo que me costó años procesar teológicamente. Mi sobrino Miguel, un joven universitario, inteligente, con una fe que yo consideraba sólida, pasó por una etapa en su vida en la que se fue alejando de la iglesia, no de manera dramática, no con declaraciones de ateísmo o con confrontaciones familiares. Simplemente fue apagándose como una vela que el viento va consumiendo lentamente. Yo lo observaba con el dolor silencioso que solo entienden los que aman a alguien que se está perdiendo. Un día, Miguel me llamó. Me dijo que necesitaba hablar conmigo, que algo extraño estaba ocurriendo en su apartamento, que desde hacía semanas un gato gris aparecía en su ventana, vivía en un segundo piso y lo miraba durante horas, que había comenzado a tener sueños perturbadores, que se sentía observado incluso cuando estaba solo. Fue a Frelua. Y lo primero que noté cuando entré a ese apartamento no fue el gato, fue el ambiente. Hay espacios que se sienten pesados, hay habitaciones donde el aire parece más denso. Cualquier sacerdote con años de experiencia pastoral sabe reconocer esa sensación. Le pregunté a Miguel si había introducido en ese apartamento algún objeto, alguna práctica, alguna persona que llevara consigo algo del mundo ocultista. Hubo un silencio largo y entonces me dijo: tío, hace unos meses empecé a salir con una chica y ella practica Wicca. No voy a contarte todos los detalles de lo que sucedió después. Lo que sí te digo es que Miguel volvió a la fe, que ese apartamento fue consagrado, que las oraciones de liberación funcionaron y que el gato nunca volvió a aparecer en esa ventana. ¿Fue el gato el problema? No. El gato era el síntoma. La puerta abierta era otra. Entonces, ¿qué nos enseña todo esto? Nos enseña que la Biblia, leída con honestidad y con profundidad, nos da exactamente lo que necesitamos para enfrentar este tipo de situaciones. Nos enseña que los animales no son ni dioses ni demonios. Nos enseña que Dios puede usar cualquier cosa para hablarnos. Y nos enseña que el enemigo también puede usar cualquier cosa para confundirnos. La clave siempre es el discernimiento. Y el discernimiento siempre comienza con una cosa: la oración. Pero hay algo más que necesitas saber. Algo sobre los tipos específicos de gatos, sobre los colores, sobre las circunstancias de su aparición y sobre lo que la tradición espiritual, tanto la cristiana como la que se opone a ella, ha documentado sobre cada uno de esos casos. Eso es exactamente lo que vamos a explorar en la parte 3. Dios te bendiga y quédate aquí. Hay una pregunta que llevo años escuchando en confesionarios, en consultas pastorales, en mensajes que me llegan de personas de toda América Latina y España. Una pregunta que parece simple, que parece casi ingenua, pero que en realidad esconde una angustia profunda y real. Padre, ¿y el color del gato importa? Y yo siempre respondo lo mismo: importa, pero no de la manera en que te han enseñado a pensar, porque vivimos en una cultura que ha mezclado de manera peligrosa la superstición popular, la tradición ocultista y la fe cristiana. Y esa mezcla
ha creado en muchísimas personas una confusión que las paraliza espiritualmente, una confusión que las lleva a temer donde no deben temer y a ignorar donde sí deben prestar atención. Hoy vamos a ordenar ese caos con calma, con teología, con la experiencia pastoral de años caminando junto a personas que han vivido exactamente lo que tú quizás estás viviendo ahora mismo. El gato negro, la verdad detrás del mito más oscuro. Comencemos por el que más miedo genera, el que más preguntas provoca, el que más ha sido cargado de simbolismo a lo largo de los siglos. El gato negro. Desde la Europa medieval hasta las tradiciones populares latinoamericanas, el gato negro ha sido asociado con la mala suerte, con la brujería, con la presencia del diablo. Hay personas que cuando un gato negro cruza su camino, sienten un miedo físico, visceral, que no pueden controlar. ¿De dónde viene ese miedo? Viene de siglos de condicionamiento cultural. Viene de generaciones que transmitieron de padres a hijos una asociación simbólica que en muchos casos fue deliberadamente construida por quienes practicaban el ocultismo para generar precisamente ese efecto. El miedo irracional, porque el miedo irracional, mis queridos amigos, es una puerta. Cuando tú ves un gato, el miedo irracional, porque el miedo irracional, mis queridos amigos, es una puerta. Cuando tú ves un gato negro y sientes un terror que no puedes razonar, que no puedes controlar, que se instala en tu corazón como una certeza de desgracia, ese miedo no viene de Dios. Dios no comunica su voluntad a través del terror irracional. San Pablo nos recuerda en la segunda carta a Timoteo: Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Entonces, ¿significa eso que el gato negro es completamente inofensivo y que todo lo asociado a él es pura superstición? No, no tan rápido. Lo que sí he documentado en mi experiencia pastoral es que el gato negro ha sido utilizado conscientemente en ciertos rituales de brujería y ocultismo. No porque el animal tenga poder en sí mismo, sino porque quien realiza el ritual le otorga un papel simbólico dentro de un sistema de creencias que sí tiene consecuencias espirituales reales. Si un gato negro aparece en tu hogar de manera completamente espontánea, sin ningún contexto de ocultismo en tu entorno, lo más probable es que sea simplemente un animal de Dios. Y la actitud cristiana correcta es la paz, no el pánico. Pero si ese gato negro apareció después de un conflicto con alguien que practica el esoterismo, después de una visita extraña a tu hogar, después de que alguien te regaló un objeto que no pediste, entonces sí, entonces hay razones para orar con más intensidad, para hacer una consagración del hogar, para buscar acompañamiento pastoral. El contexto lo es todo. Hay alguien viendo este video que mientras escucha esto está recordando una situación específica, un momento concreto, una persona concreta. Y algo dentro de ti se está moviendo porque estás comenzando a conectar puntos que antes no podías conectar. No te asustes. Eso es el Espíritu Santo iluminando tu comprensión. Sigue aquí, porque lo que viene ahora es la parte más importante de todo este video. El gato blanco, cuando la pureza también puede engañar. Ahora hablemos del polo opuesto, del gato que culturalmente se asocia con la buena suerte, con la pureza, con la protección, el gato blanco. Y aquí es donde debo decirte algo que puede sorprenderte viniendo de un sacerdote. La apariencia de pureza no garantiza un origen puro. La segunda carta a los Corintios nos advierte con una claridad que hará temblar cualquier espiritualidad superficial. El mismo Satanás se disfraza de ángel de luz.
2 Corintios 11:14. Si el enemigo es capaz de disfrazarse de ángel de luz, ¿qué le impide utilizar la apariencia de lo hermoso, de lo inocente, de lo puro para acercarse a tu vida? Esto no significa que debas sospechar de todo lo bello. Significa que debes cultivar el discernimiento, que no puedes basar tu evaluación espiritual únicamente en la apariencia exterior de las cosas. He conocido casos y guardo la confidencialidad pastoral de cada uno de ellos, en los que personas absolutamente convencidas de que el gato blanco que había llegado a su hogar era una señal de bendición divina, estaban en realidad abriendo su corazón a un sistema de creencias esotéricas que se presentaba con ropaje de espiritualidad positiva. La nueva era, el pensamiento mágico, la ley de la atracción disfrazada de oración, todo blanco, todo luminoso, todo aparentemente inofensivo, y sin embargo alejado del Dios verdadero, el gato naranja, gris y atigrado, lo que la tradición popular no te cuenta. Seré breve en este punto, pero necesario. Hay culturas latinoamericanas, particularmente en México, Colombia y Perú, donde existe una tradición popular extensa sobre el significado de los gatos según su color. El gato naranja como símbolo de abundancia, el gato gris como mensajero de cambios, el gato atigrado como protector del hogar. ¿Son estas tradiciones compatibles con la fe cristiana? Mi respuesta teológica es la siguiente. Estas tradiciones forman parte del folclore cultural de nuestros pueblos, no son doctrina de fe, no son sagrada escritura, no son tradición apostólica, son creencias populares que en algunos casos tienen una raíz de sabiduría práctica y observacional, y en otros casos han sido contaminadas por elementos del sincretismo religioso y del pensamiento mágico. El cristiano puede conocerlas, puede comprenderlas culturalmente, pero no puede fundamentar su vida espiritual en ellas. Tu hogar se protege con la oración, con la consagración, con los sacramentos, con la palabra de Dios, no con el color del animal que vive en él. Eso es lo que la Iglesia enseña. Las circunstancias de la aparición, las 3 preguntas que debes hacerte. Ahora bien, más allá del color, hay algo que en mi experiencia pastoral ha resultado ser mucho más revelador y mucho más útil para el discernimiento espiritual. Las circunstancias en que ese gato apareció en tu vida. Y para evaluar esas circunstancias, yo siempre propongo 3 preguntas, solo 3. Pero son 3 preguntas que tienen el poder de iluminar lo que está ocurriendo en el ámbito espiritual de tu hogar. Primera pregunta, ¿cuándo apareció? ¿Apareció en un momento de crisis en tu familia? ¿Apareció después de una discusión grave, de una pérdida, de una decisión importante? ¿O apareció en un momento de paz, de oración, de crecimiento espiritual? El momento de la aparición puede ser una clave de lectura, no una certeza, pero sí una clave. Segunda pregunta, ¿cómo reaccionas en su presencia? ¿Sientes paz? ¿Sientes inquietud inexplicable? ¿Sientes que tu deseo de orar disminuye cuando ese animal está cerca? ¿O sientes que algo en tu interior se aquieta? El estado interior que un elemento provoca en un alma en gracia es uno de los criterios clásicos del discernimiento espiritual. San Ignacio de Loyola lo sistematizó brillantemente en sus ejercicios espirituales. La consolación viene de Dios. La desolación progresiva, la pérdida del deseo de orar, la sensación de peso espiritual son señales de alerta. Tercera pregunta, ¿qué cambió en tu hogar desde que ese gato llegó? No te pido que hagas conexiones forzadas, te pido honestidad. ¿Hay más paz o menos paz? ¿Hay más unidad familiar o más conflicto? ¿Hay más deseo de Dios o más distancia de Él? Las respuestas a estas 3 preguntas, hechas con honestidad y en oración, te dirán más sobre el significado espiritual de ese gato que cualquier tradición popular
o cualquier interpretación esotérica que encuentres en internet. Cierre de la parte 3. Hemos recorrido mucho camino juntos en estas 3 partes. Hemos visto la historia, hemos abierto la Biblia, hemos hablado de los colores, de las circunstancias, de las preguntas correctas, pero todavía falta lo más importante. Todavía falta la parte práctica, la que transforma el conocimiento en acción espiritual concreta. ¿Cómo proteges tu hogar? ¿Cómo consagras tu espacio? ¿Qué oraciones específicas utilizar? ¿Y qué hacer si sientes que ya hay algo en tu casa que no debería estar ahí? Todo eso lo vamos a ver en la parte 4. Y te prometo algo, vas a terminar ese video con herramientas concretas en tus manos, no con más miedo, no con más confusión, con poder, con paz, con fe, porque eso es exactamente lo que Dios quiere para ti. Dios te bendiga, nos vemos en la parte final. Llegamos al final y quiero comenzar esta última parte diciéndote algo que llevo queriendo decirte desde el principio de este video, pero que solo tiene su verdadero peso aquí después de todo lo que hemos recorrido juntos. Dios te trajo a este video por una razón. No lo digo como fórmula, no lo digo como recurso retórico para mantenerte viendo. Lo digo porque en 25 años de ministerio sacerdotal he aprendido que las personas no llegan a ciertos contenidos espirituales por accidente. Hay una providencia activa, viva, personal, que mueve a las almas hacia la luz que necesitan en el momento exacto en que la necesitan. Y tú estás aquí, en este momento, escuchando esto. Eso ya es una señal, pero una señal de Dios, de un Dios que te ama, de un Dios que conoce lo que hay en tu hogar, lo que hay en tu corazón, lo que hay en tu familia que todavía no has podido resolver con tus propias fuerzas. Y hoy, en esta parte final, vamos a hablar de lo práctico, de lo concreto, de lo que puedes hacer hoy mismo cuando termines de ver este video. Primer paso, la consagración del hogar. El hogar cristiano no es simplemente un espacio físico, es un santuario, es el lugar donde la familia, que es la iglesia doméstica, como la llama el Concilio Vaticano II, vive su fe, ora, crece y enfrenta las pruebas de la vida. Y como todo santuario, necesita ser consagrado. ¿Qué significa consagrar el hogar? Significa separarlo, significa declararlo en el nombre de Jesucristo, territorio bajo la autoridad de Dios. Significa que cada habitación, cada rincón, cada umbral de esa casa está cubierto por la sangre del Cordero y sellado por el poder del Espíritu Santo. Esto no es magia, no es un ritual folclórico, es una realidad espiritual que tiene fundamento directo en la Escritura. En el libro del Éxodo, Dios instruyó a los israelitas a marcar los dinteles de sus puertas con sangre del Cordero para que el ángel de la muerte pasara de largo. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Éxodo 12:13, hoy no marcamos nuestras puertas con sangre de cordero, pero sí las consagramos con la sangre del Cordero de Dios, con la oración, con el nombre de Jesús, con el agua bendita, con la presencia real de Cristo en nuestras vidas. La oración de consagración del hogar que yo recomiendo siempre y que en mi propio ministerio he utilizado en cientos de casas es sencilla pero poderosa. Señor Jesucristo, consagro este hogar a ti. Declaro que en esta casa tú eres el Señor, que ningún espíritu que no sea tu espíritu tiene autoridad aquí, que toda oscuridad que haya entrado por ignorancia, por pecado o por la acción del enemigo es expulsada ahora en tu nombre. Que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde cada habitación, cada corazón, cada sueño de quienes viven en esta casa. Amén. Esta oración, hecha con fe, con convicción, con el corazón limpio de rencor y de pecado no confesado,
tiene un poder que no proviene de las palabras, sino de aquel en cuyo nombre se pronuncian. Sé que hay alguien escuchando esto ahora mismo que tiene años sin sentir paz en su hogar. Años, no semanas, no meses, no semanas, no meses. Años de conflicto, de enfermedad, de angustia financiera, de relaciones rotas, y has buscado respuestas en todos lados. Quédate 2 minutos más, porque lo que voy a decirte ahora es lo que has estado necesitando escuchar todo este tiempo. Segundo paso, la oración de guerra espiritual. Ahora bien, hay situaciones que van más allá de la consagración ordinaria del hogar, situaciones donde la presión espiritual es más intensa, donde los síntomas son más claros, donde la persona siente que hay algo que resiste. Para esas situaciones la Iglesia nos da la oración de guerra espiritual y quiero enseñarte la estructura básica de esta oración. No como un exorcismo. El exorcismo solemne es un sacramento que requiere autorización episcopal y la presencia de un sacerdote autorizado, sino como una oración de liberación personal que cualquier bautizado puede y debe hacer. La estructura es siempre la misma. Primero, el reconocimiento de la autoridad. En el nombre de Jesucristo, a quien toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Segundo, la renuncia. Renuncio a toda puerta que yo, mis antepasados o cualquier persona haya abierto en esta casa a través del pecado, del ocultismo, de la brujería, de la idolatría o de cualquier práctica contraria a la voluntad de Dios. Tercero, el mandato. Ordeno a todo espíritu inmundo que no tiene lugar en esta casa que se retire ahora, en el nombre de Jesús. No te pertenece este hogar, no te pertenecen estas almas, vete. Cuarto, la invitación al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena cada espacio que ha sido vaciado. Sé tú el único habitante sobrenatural de esta casa. Que tu presencia sea nuestra protección, nuestra paz, nuestra fortaleza. Esta oración, hecha regularmente, transforma el ambiente espiritual de un hogar de una manera que he visto con mis propios ojos. No una vez, no 10 veces, cientos de veces. Tercer paso, la devoción mariana como escudo. No puedo terminar este video sin hablar de ella, porque en mi experiencia, en mi ministerio, en mi propia vida espiritual, Nuestra Señora ha sido siempre la primera línea de defensa del hogar cristiano. El rosario, la consagración familiar a la Virgen María, la imagen de Nuestra Señora en el hogar. Estas no son devociones sentimentales, son armas, son escudos, son puertas que se cierran al enemigo y se abren a la gracia. San Luis María Grignion de Montfort escribió que el diablo teme a María más que a todos los ángeles y santos juntos, que donde ella reina, el enemigo no puede actuar con la misma libertad que en los espacios donde ella ha sido ignorada o rechazada. ¿Tienes a Nuestra Señora en tu hogar? ¿Le rezas el rosario en familia, aunque sea un misterio, aunque sea 5 minutos? Si la respuesta es no, eso es lo primero que debes cambiar hoy. No mañana, hoy. La historia final, lo que el gato me enseñó a mí. Quiero terminar este video con algo personal, con algo que guardé para este momento final porque necesitaba el contexto de todo lo anterior para tener su peso completo. Hace muchos años, cuando yo era un joven seminarista, vivía en una residencia austera, pequeña, llena de libros y de oraciones. Era un periodo de mucha aridez espiritual para mí, dudas sobre mi vocación, cansancio, una sensación de que Dios estaba muy lejos. Una mañana amaneció un gato en el umbral de la capilla de la residencia, un gato naranja, pequeño, tranquilo, que no maullaba ni pedía nada, solo estaba ahí. El rector, un sacerdote anciano de una sabiduría extraordinaria, lo vio y sonrió. Y me dijo algo que llevo grabado en el alma.
Ángel, Dios a veces envía lo más pequeño y lo más silencioso para recordarnos que Él sigue aquí, que no se ha ido, que sigue cuidando hasta el umbral de nuestra casa. Aquella mañana recé con una profundidad que hacía semanas no sentía. ¿Fue el gato una señal de Dios? No lo sé con certeza teológica. Lo que sí sé es que en aquel momento, en aquel umbral, algo en mi interior se movió, algo se aquietó, algo volvió a encenderse. Y si eso fue Dios usando a una pequeña criatura naranja para tocar el corazón de un seminarista asustado, entonces no me sorprende que Él pueda usar cualquier cosa para llegar hasta ti. Si has llegado hasta aquí, hay algo que quiero que sepas. Dios no te ha abandonado. Lo que sientes en tu hogar, lo que sientes en tu corazón, no te supera a ti, te supera a ti solo. Pero con Él nada puede contra ti. Eso es lo que la Escritura promete. Eso es lo que yo he visto cumplirse una y otra vez en la vida de personas exactamente como tú. Padre Ángel deja el rosario sobre la mesa. Se inclina ligeramente hacia la cámara. Habla con una ternura absoluta como un padre hablando a un hijo. Antes de que te vayas, necesito pedirte algo. No es una petición institucional, no es una fórmula de canal de YouTube, es una petición de corazón a corazón. Si este video tocó algo dentro de ti, si mientras escuchabas pensaste en tu hogar, en tu familia, en alguien que amas, que está pasando por algo difícil, si sentiste que Dios te estaba hablando a través de estas palabras, no guardes eso solo para ti. Comparte este video. Envíaselo a esa persona que necesita escucharlo, a esa madre que lleva meses preocupada por sus hijos, a ese joven que se está alejando de la fe, a esa familia que está pasando por una crisis que no entiende. Porque quizás Dios usó este video para llegar a ti y quizás quiere usarte a ti para llegar a ellos. Y si tú mismo estás pasando por algo difícil en este momento, si hay algo en tu hogar, en tu familia, en tu vida espiritual que te pesa y que no sabes cómo resolver, escríbelo en los comentarios. Escríbelo sin miedo, sin vergüenza, con la confianza de que hay una comunidad de fe aquí que te acompaña. Y con la certeza de que yo personalmente leo los comentarios de este canal y oro por cada una de las intenciones que me confían. Tu problema no es demasiado pequeño para Dios y no es demasiado grande para la oración. Cuéntame qué está pasando, cuéntame qué sientes, cuéntame qué necesitas. Y si todavía no te has suscrito a este canal, te pido que lo hagas ahora. No por las métricas, no por los números, sino porque este canal existe por una sola razón, para que ninguna alma que busca a Dios se quede sin encontrarlo. Cada video que publicamos aquí es una oración, una mano extendida, un recordatorio de que en medio de un mundo que confunde, que asusta, que miente, hay una verdad que no cambia, un amor que no abandona, una presencia que nunca se va. Suscríbete, dale like, comparte y sobre todo, ora hoy, esta noche, antes de dormir, porque el Dios que hizo al gato que apareció en tu vida también te hizo a ti y te conoce por tu nombre y está esperando que le hables, que Dios te bendiga, que la Virgen María te cubra con su manto y que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu hogar.